Buenas tardes, mi nombre es María Ramos, aquí una vez más con ustedes. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me da de estudiar la Biblia junto con cada una de ustedes. Que Dios las bendiga por ese tiempo que se toman para que estudiemos juntas, ¿verdad? Hoy vamos a leer aquí en San Juan, capítulo 3, del 1 al 8, ¿verdad? Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a orarle al Señor. Hoy nuestro estudio se llama La importancia del bautismo, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor que nos enseñe a cada una de nosotras y que nos haga entender cualquier duda que nosotras tengamos, ¿verdad? Podemos pedirle al Padre que nos ayude y que nos bendiga. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga y que sea nuestro invitado de honor como siempre Él lo es, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre celestial. Gracias por un día más de vida. Gracias porque nos mantienes juntas estudiando tu palabra, Señor. Ahora sea usted el que nos enseñe y nos ayude a entenderla, Padre celestial, y no nada más a entenderla, sino ponerla en obra en nuestra vida, Señor. Que seamos personas que hagamos su voluntad. Ayúdenos a cada día crecer en sabiduría y en entendimiento, Señor, y sea nuestro invitado de honor, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy aquí nuestro estudio de Biblia, como les decía anteriormente, la importancia del bautismo, ¿verdad? El significado que nosotros como cristianos debemos de darle en nuestra vida y que el Señor Jesús aquí nos dice esto, ¿verdad? Vamos a leer en San Juan capítulo 3 del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren, aquí lo que estábamos leyendo es Jesús hablando con Nicodemo, ¿verdad? Jesús le está explicando acerca de la importancia del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué usted y yo, como hijos del Señor, cuando hemos venido y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, el primer paso de obediencia es aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Y después que lo hemos aceptado, ser obedientes. Y aquí como Jesús nos dice, ¿verdad? Dice aquí, respondiendo Jesús le dijo en San Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ustedes se fijan, es tan importante el bautismo porque cuando usted va a ser bautizado es porque ha aceptado a Jesús como su Salvador. Pero ahora le hace falta ser bautizado. Y tenemos a un maestro maravilloso que fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. Y aún sigue siendo nuestro maestro. Él no ha dejado de serlo, ¿verdad? Él no ha dejado de ser ese hijo obediente al Padre Celestial. Si se fijan ustedes, si cuando leemos la historia de Jesús, Él fue bautizado también por Juan el Bautista. Porque así es como Él quería enseñarle a usted y me quería enseñar a mí.
enseñándonos que nosotros debemos de ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando usted baja a las aguas y es bautizada, si usted tiene fe en que Jesús va a quitar sus pecados y la va a ayudar a caminar haciendo su voluntad, usted cuando levanta del agua es una nueva criatura. Porque dice el Señor que las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, somos nuevas criaturas. Porque todos nosotros hemos pecado y seguimos pecando, pero Dios nos perdona. Porque cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, perdóname. He pecado contra ti, he pecado contra mi hermano, he pecado contra mi esposo, he pecado contra mis hijos, contra mi familia. Usted tiene que explicarle al Señor dónde está su pecado cuando usted se da cuenta y cuando yo me doy cuenta. Pedirle perdón inmediatamente. Y es de la manera que el Señor nos perdona. El Señor aquí nos está diciendo que debemos de ser bautizados y es un paso de obediencia. Un paso de obediencia que debemos de hacer para que un día estemos en delante de su presencia. Porque le digo una cosa, en la vida de Jesús, Él fue presentado, Él fue bautizado, Él predicó el Evangelio y Él nos enseñó lo que usted y yo debemos de hacer. Y fue un maestro que Él nos dijo: esto se tiene que hacer. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿verdad? Bautizó a Jesús y dice que una paloma del cielo venía y estuvo en él. Y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Le digo una cosa, pues si él, que era el hijo y es el hijo de Dios, que era santo, que no tenía pecado, porque no conoció el pecado, como muchas veces lo hemos conocido usted y lo he conocido yo también, y muchas veces en nuestra vida seguimos pecando, porque le digo una cosa, andamos aquí terrenalmente y el enemigo siempre va a ponernos un trompiezo para que usted y yo caigamos en sus redes de mentiras. Y muchas veces caemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta debemos de decirle: Señor, perdóname. He pecado contra ti. He pecado contra ti, he pecado contra mi semejante también o con quien usted haya pecado. Porque es de la manera que el Señor nos va a perdonar, confesando nuestros pecados. Entonces, cuando somos bautizados, somos nuevas criaturas. Y entonces, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, usted ya está escrita en ese libro de la vida que un día se va a abrir en el día del gran juicio. Y créame que un día llegará ese día. Miren, en el Viejo Testamento se anunciaba que Jesús iba a nacer. Y se cumplió, llegó el tiempo. Pasaron los años, pero llegó el momento de su nacimiento. Y hoy usted y yo somos, gracias al Señor Jesús, somos salvos por Él. Y ahorita la salvación es por gracia. Por gracia somos salvos. Usted lo que tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer es confesar. Confesar con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha pagado el precio que no podíamos pagar. Pero le digo una cosa, de la manera que usted y yo vamos a estar un día en delante de la presencia del Señor, es obedeciendo su palabra. No es lo que dicen las demás personas o lo que digo yo. Siempre lea lo que dice la palabra de Dios, porque soy humana y las demás personas son humanas también. Nos podemos equivocar, podemos leer una palabra que quizás con nosotros cuando la leímos no miramos bien y dijimos algo que no era. Pero la palabra del Señor está escrita y ya está dicha. Ya no hay nada que agregarle, ya todo está escrito. Ya está lo que pasó, ya está lo que estamos viviendo y ya está lo que va a venir también en el futuro. Y cada día que pasa, se nos acorta la vida a usted y a mí. Y también cada día que pasa, se acerca la venida de Cristo. Se acerca la venida de Cristo. Si usted y yo nunca hemos invertido un tiempo para mirar cómo estar un día en delante de la presencia del Señor, no desperdiciemos más el tiempo.
No lo desperdiciemos, porque dice la palabra de Dios que aquel día, cuando todo aquel que no haya querido escuchar la palabra de Dios y no haya querido aceptar a Jesús como su Salvador, será echado al lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que ahorita que tenemos esta oportunidad, no nos callemos. Digámosle a las demás personas, mira, lee tu palabra. Mira, lee aquí en San Juan lo que dice en San Juan 3, capítulo 3. Lea todo el capítulo cuando usted tenga una oportunidad. Y si usted hay algo que no entiende, investigue y pregunte, pero no se quede con la duda. No se quede con la duda porque está en riesgo la vida eterna. Y no nomás de usted, de toda su familia, de toda su familia. Acuérdese que muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Y sabe por qué? Porque nunca ellos tuvieron la oportunidad de buscar de Él, Señor, como la tenemos usted y yo. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hermanos con nuestras palabras y no nos enfocamos en lo que está escrito en la Biblia, aquel día vamos a dar cuentas de eso. Por eso es tan importante que usted lea su Biblia, que usted en las reuniones, en las iglesias, cuando ya se abran o si ya están abiertas y usted se está reuniendo, lleve su Biblia y lea para ver si es lo mismo que se está hablando, porque está en riesgo su vida eterna. No es cualquier cosa. Mire, aquí terrenalmente no vamos a llegar más de 100 años, 120, 110. Y quizás yo no llegue a esa edad, pero no todos llegamos a esa edad. Pero a donde se va a ir a parar después de la vida va a ser a toda una eternidad. Y si usted y yo nos esforzamos y apartamos este tiempo del Señor y buscamos nuestras dudas y preguntamos, créame que va a ser la bendición para usted, para mí y para toda nuestra familia. Porque eso es lo maravilloso que el Señor dice, que Él nos da una salvación para nosotros y para nuestra familia también. Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, qué maravilloso es saber y entender cuánto nos ama Dios, por cuántas bendiciones nos regala una vida eterna. Quiere pasar con nosotros. Y eso es muy maravilloso, ¿verdad? Déjenles leer otra cosa que yo escribí. Porque si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nadie nos puede quitar nuestra seguridad eterna. Y es una realidad. Mire lo que dice aquí mismo en San Juan 3, 16 y 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si se fijan ustedes, aquí nos damos cuenta que el que no cree en el Señor está condenado porque ha tenido la misma oportunidad. Ha creído en todo lo demás, pero no ha creído en que Jesús es el Hijo de Dios, en que buscar de Él lo va a llevar a una vida eterna. Entonces, Él va a vivir donde Él quiera estar. Por eso he ahí la gran importancia que usted y yo hoy tomemos una decisión muy importante en nuestra vida y tomemos la decisión correcta, porque acuérdese usted, solo hay dos caminos: el camino que nos lleva al Padre, que es nuestro Dios, o el camino a Satanás. Si usted quiere entrar por el camino que lo lleva al Padre, es ese camino angosto. Y usted y yo nos vamos a someter a la palabra del Señor. Si el Señor dice que debemos de aceptarlo como nuestro Salvador, decir, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Si el Señor dice que tenemos que ser bautizadas, tenemos que ser bautizadas por obediencia al Señor.
Y le digo algo, solo recuerde usted la niñez de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació, cuando Él fue bautizado, cuando Él fue crucificado. Mire todo lo que Él caminó y es de la manera que Él quiere que usted y yo también caminemos. Caminemos predicando su palabra, predicándole a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y muchas veces, a veces se nos hace más fácil ponernos a hablar de un chiste, de una noticia, pero creo que por los tiempos que estamos viviendo y que cada día la venida del Señor se acerca, es momento que usted y yo ya no desperdiciemos el tiempo y mejor hablemos de las grandezas que Dios tiene en nuestras vidas. Que yo creo que cada una de nosotros tiene tantas historias tan bonitas que contar y que agradecer. Simplemente el mirar un nuevo amanecer es un agradecimiento. El tener a nuestros hijos, el tener a nuestra familia, el tener una casa, tener un techo, el que no nos falta nada, porque gracias a Dios nos bendice en no irnos a la cama sin no tener nada que comer en nuestro hogar. Somos más que bendecidos porque al contrario, muchas veces tenemos mucho más de lo que necesitamos, pero Dios es muy bueno y generoso con nosotros. Por eso nuestras oraciones deben de ser en agradecimiento. Gracias por lo que tú me das y bendice a mis hermanos que están en alguna necesidad. Y si usted y yo podemos, siempre estar atentos en ayudar a los demás sin que nadie nos lo pida, porque muchas veces podemos darnos cuenta que hay una necesidad cuando platicamos o miramos a la persona. Entonces, si usted y yo podemos hacerlo, hay que hacerlo, porque eso le agrada al Señor. Al Señor le gusta que nos miremos como hermanos, ayudándonos los unos a los otros. Y dígame si usted y yo a nuestros hermanos, que son nuestros hermanitos de padre y madre, con cuánto amor les hablamos en ocasiones, con cuánto cariño les queremos ayudar. Como todo, muchas veces nos disgustamos con ellos, pero después cuando nos damos cuenta o cuando viene una situación de una necesidad, hermano, te quiero mucho, hermana, te quiero mucho. Y sabe que algo que yo creo que nunca nos debemos de cansar de decirles es a nuestros hijos cuánto los queremos, es a nuestros padres, es a nuestros hermanos, es a nuestros esposos, es a la gente que usted tiene la oportunidad de decirle gracias por lo que haces por mí, gracias por tu ayuda, porque le digo una cosa, quizás el día de mañana no tengamos esa oportunidad, ya sea que ellos partan o ya sea que nosotros partamos de este mundo, ¿verdad? Nunca cansarnos de decirle cuánto los queremos, así como nuestro Padre Celestial en la Biblia nos lo dice en muchos versículos de la Biblia, cuánto nos ama. Por amor es que todavía no ha venido el Señor Jesucristo por nosotros, porque Él está esperando que la gente también se arrepienta y pidamos perdón y empecemos todos a estar juntos como una iglesia. Porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y la prueba está en mí y en todos ustedes y en todos mis hermanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que estamos tratando y esforzándonos de hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque muchas veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Entonces, acuérdese, primero haber aceptado a Jesús como su Salvador es el primer paso de fe que tenemos, de decirle, ¿verdad? Y después el bautismo. El bautismo es muy importante en su vida. ¿Qué respuesta usted le va a dar al Señor cuando le pregunte? ¿Por qué no te bautizaste? ¿No supiste que yo también lo hice? ¿Qué respuesta le va a dar? ¿No supiste que en la palabra yo dejé escrito que todo aquel que creyera que Jesús es el Hijo de Dios tendrá vida eterna? ¿Qué respuesta le vamos a dar si no hacemos la voluntad del Señor, si no nos esforzamos? Por lo menos usted y yo diremos, Señor, me esforzaba y con tu ayuda lo lograba y lo vamos a lograr si usted y yo seguimos dedicando este tiempo a la palabra de Dios y seguimos buscando, ¿verdad? Déjenles leo algo que yo aquí escribí. Dice, a veces nos fijamos mucho y agradecemos por lo que tenemos
terrenalmente, pero a veces se nos olvida fijarnos y agradecer por todo lo que Dios nos va a regalar y nos ha regalado una paz, una tranquilidad terrenal y una vida abundante eternamente porque Él está con nosotros. Y una vida abundante porque vamos a vivir con el Señor, porque vamos a vivir con el Señor. Vamos a tener esa vida eterna que después de aquí ya no tendremos enfermedades, no tendremos dolor, no tendremos amargura. Solo paz y tranquilidad es lo que va a haber en usted y en mí si nos seguimos esforzando. Vale la pena esforzarnos porque esa cobertura va a llegar a usted y va a llegar a toda su familia y a todos sus hijos. Y díganme, ¿quién de nosotras no quiere todas esas bendiciones para nuestros hijos, para nuestras familias y para nuestros amigos y para la humanidad? Para la humanidad, ¿verdad? Déjenles leo algo que yo aquí escribí. Dice, vale la pena esforzarnos a conocer cada día más y más de Él. Acuérdese lo que Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Supliré tus necesidades. ¿Cuánto sabemos usted y yo de nuestro Dios? ¿Y cuánto le hablamos a la gente de Dios o no la pasamos hablando de otras cosas y no nos acordamos de hablar de Él todo el tiempo? Acuérdese que el Señor nos ha dicho que hablemos de su palabra, porque muchas veces sus testimonios pueden ser de bendición para la demás persona. Muchas veces sus testimonios son de bendición para mí, como muchas veces mis testimonios pueden ser de bendición para otra persona. Por eso dice el Señor que platiquemos y hablemos, ¿verdad? Hablemos, no dice platiquemos, dice hablemos de la palabra de Dios. Porque ese debe de ser la vida del cristiano. Y les digo una cosa, si ustedes se fijan, los apóstoles se iban hablando de lo que Jesús había hecho. Se iban hablando de la palabra del Señor. Se iban hablando y diciendo que un día iba a venir Jesús. Y hoy nosotros tenemos que seguir diciendo y hablando de la palabra de Dios y decir que un día va a venir Jesús, ¿verdad? Porque es una realidad que un día va a venir por nosotros y usted y yo como cristianos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Hoy hemos aprendido algo, a no desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Y a esforzarnos que si hay alguna duda en usted, pregunte, no se quede con la duda, porque en riesgo está nuestra vida eterna, ¿verdad? Vamos a orar para agradecerle al Señor y como siempre yo les he dicho, si hay alguien que me está escuchando y no ha hecho la oración de salvación, hoy es su momento. No lo desperdicie ni lo deje para otro día, ¿verdad? Vamos a orarle y pedirle al Señor. Señor Jesús, gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por un día haber mandado a tu Hijo amado, haber muerto Él, Señor Jesús, en la cruz por mí. Gracias, Señor. Gracias por haber pagado ese precio que yo nunca hubiera podido pagar. Gracias, Señor Jesús. Te pido de todo corazón que me escribas en ese libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado y que me ayudes a caminar por ese camino angosto cada día agradándote en todo lo que hago porque tú vives en mí, Señor, y con tu ayuda lo voy a lograr. Te acepto como mi Salvador, Señor Jesús. Escríbeme en ese libro de la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y que Dios me la siga bendiciendo y que sigamos estudiando la palabra del Señor. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.